Es hora de títulos en Mañanas Argentinas. Y la audiencia por el tarifazo de luz será el 28 de octubre. La citación fue publicada en el boletín oficial. Será el viernes 28 de octubre a las 9 de la mañana en el Teatro de la Ribera de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno se reúne con la CGT con la mira de evitar el paro. El ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, el de Trabajo, Jorge Treaque, el de Producción, Francisco Cabrera, mantienen un encuentro con la cúpula de la Central Obrera con el objetivo de evitar una medida de fuerza. España, Rajoy más cerca de formar gobierno. La mitad de los miembros del PSOE, partido que podría formar gobierno con el Partido Popular, renunciaron a sus cargos. Esto beneficiaría a Rajoy de cara a un futuro apoyo para un nuevo mandato. Argentina finalista del Mundial de Futsal. La selección nacional venció 5-2 a Portugal e hizo historia al clasificarse a la final del Mundial que se disputa en Colombia. Definirá el certamen ante Rusia el sábado que viene. La pobreza cero no se logra en 4 años, esto dijo el presidente de la Nación en el día de ayer, el día en el que se conocieron los datos. 32% de pobres en la República Argentina. El Gato Silvestre está aquí con nosotros. Gato, buen día, bienvenido. Muy buen día, Dani, buen día, Antonio, a Julián, buen día para todos. Sí, la verdad, a ver, dos cosas que hay que decir objetivamente. Primero, es bueno, lo venimos diciendo desde ayer, que se conozcan cifras oficiales y que se ponga blanco sobre negro y sobre la mesa los datos de la realidad. Es muy bueno. Ahora, lo otro, la parte, digamos, negativa, es lo que dijo ayer el presidente, cuando dijo, a partir de ahora acepto que me juzguen. Bueno, a ver, salvo que hasta ayer haya seguido la presidencia Federico Pinedo y no nos hayamos enterado, y que ayer asumió el presidente Macri, perdón, mira que fallido, porque iba a hacer ahora una comparación. No, porque le voy a hacer una comparación ahora con lo que dijo ayer. Se parece mucho a la frase aquella de Menem, estaba pensando en eso, pobres hay siempre. Me acuerdo. Entonces, el problema que tenemos ahora es que el gobierno, que todo el tiempo juega a armar un relato en base a su marketing político, que lo tiene, y que a través de sus voceros y de los medios que lo acompañan, en lugar de tomar este dato que, reitero, destaco para que nadie se equivoque, destaco que se pusieron blanco sobre negro y todas las cifras oficiales, que el gobierno, en lugar de buscar políticas que ayuden a solucionar el problema, se quede con otra cosa que ha pasado desapercibido, pero que anoche en el programa de la tele Berkovich lo marcaba muy bien. Otra definición que dijo el presidente Macri, que a esto voy en la relación con Menem, cuando dijo que bueno, que 1.800.000 pobres de su gestión son un punto de equilibrio. Esto es lo peligroso. ¿Qué quiere decir cuando el presidente Macri habla de este punto de equilibrio? Que el mensaje va a ser nuevamente pobre subo siempre y nos van a decir que tenemos que convivir con esta realidad dura, cotidiana, que está pegando fuerte, que está haciendo abrir más comedores, que anoche lo decía Isaac Rudnick del ISEPSI, que la gente está comiendo mal o que en algunos lugares no comen, donde se abren comedores en ciudades como Balcarce donde no había comedores, o que parroquias que utilizaban ex comedores escolares para hacer talleres de confección y vendían, ahora han cerrado esos talleres y han reabierto comedores como en la isla Maciel, 200 personas en forma cotidiana. El punto de equilibrio que dice el gobierno es eso. El modelo de Macri cierra con esta cantidad de pobres, como muchos dicen. Entonces, si bien hay que destacar lo positivo de tener las cifras oficiales, es absolutamente negativo que el gobierno, a través de su marketing y del armado del relato cotidiano que tenga, ahora quiera hacernos creer que tenemos que convivir con la pobreza. Porque ayer el presidente también dijo que el pobreza cero admitió
fue un eslogan de campaña. Pero si era Ya obvio. dijo, bueno, es obvio, pero lo decían. Bueno, pero hay que terminar con un relato absurdo y ridículo. Bueno, y está la bien. política empezaba a laburar Y y dejar además, de hablar. otro tema, bueno, claro, porque además esto no, a ver, la pobreza es estructural en la Argentina, ¿eh? No es que los 14 millones de pobres es culpa de Macri. No. El 1.800.000 desde diciembre a abril, habrá que ver hasta ahora, Sí. son nuevos pobres que el presidente Macri tiene que hacerse cargo, porque son productos de políticas mal aplicadas, políticas direccionadas solo al sector de una clase poderosa y más pudiente, no a las clases sociales bajas, que han hecho caer lo que todos los días dicen los especialistas como Daniel Arroyo y Rudnick, los curas que están con la realidad y la cotidianeidad día a día, que ese sector informal que vivía de changas se cayó. Lo dijo No consiguen changas. Entonces ahora han pasado a ser nuevamente ejércitos desocupados. Entonces hoy, el propio diario Clarín trae una nota que dice que la gente, hay padres que anotan a sus chicos en la escuela y preguntan, ¿tienen comedor? ¿Hay Claro. viandas? Sí. Que los van a anotar solamente por eso. Pero hace rato pasa esto, ¿eh? Hace rato, pero ahora volvió. Ahora no, Hoy ahora- hablábamos ahora con hay el más. párroco de la Claro. isla Maciel. Dijo, ahora la gente me viene a pedir hasta una garrafa. Hace 10 meses atrás esto no ocurría. Hemos tenido que reabrir comedores, reitero este concepto, donde había fábricas para confeccionar guardapolvos. Entonces, el tema, a ver, yo digo, es muy positivo que haya cifras oficiales, que reconozcamos esto. Ahora, no vaya a ser cosa que ahora nos traten de vender en el relato armado por el gobierno que cierra con esto. Como decía Menem en los 90, pobres hubo siempre. No, la verdad. Ayer recordaban que Julián lo puede tomar. En el 74 la Argentina no llegaba al 5% de pobreza. Sí. Bueno, en la década del 90 es cuando se produce un incremento fuerte Claro. de la pobreza. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Con determinado tipo de medidas que se tomaron. La flexibilización laboral fue una de ellas. Las importaciones muy fuertes. Se cerraron muchísimas fábricas en la Argentina y bueno, a Que ya partir de venía ahí... del 76 eso. Sí, digamos, a ver, uno podría Y ir la hasta la dictadura- década La del silla 50, rota, sí, la silla rota del sí. 77. La Ahora dictadura dice. diezmó. Después lo que vino fue una... Bueno, nada, después tuviste la crisis obviamente del año 2001, ahí la pobreza... Y la ahí verdad que fue llegaba tremendo. casi al orden del 50%. Uno de cada dos argentinos estaba en un nivel de pobreza. Y a partir de ahí lo que vino fue un recorte realmente muy importante, sobre todo en la primera parte. El gobierno de Néstor Kirchner hizo un trabajo fenomenal. A partir de ahí, nada, digo, están los datos. Lamentablemente hay la serie del INDEC, como decía Gustavo, bueno, en buena hora que esté el dato ahora, lamentablemente cuando vas hacia atrás no tenés los datos, pero si se reconstruye, que se ha hecho... Pero tenés los datos del tenés la Observatorio nota Social de la UCA. que la verdad que acá el acierto es ¿no? Claro. La UCA lo estaba midiendo bien finalmente. Y tenés digamos. órganos de la CTA, Sí. ayer lo decía Claudio Lozano, que han venido marcando. También. Y Sad Rudnick lo viene marcando hace mucho Sí. tiempo. Lo que pasa que también en ese sentido, lo que hay que decir es que si uno toma la línea de la UCA, por ejemplo, vos tenés que del año 2011 en adelante la pobreza no baja en la Argentina, sino que sube. ¿Cuándo sube más? Este año. Este último Claro. año es cuando más sube. Ahora, desde el año 2011 en adelante, la pobreza sube en la Argentina. ¿A cuánto cerró? Digamos, están los datos, digo, yo no tengo más que mencionarlos. Digo, a fines del año pasado la pobreza estaba en el orden del 29%. Y a partir de ahí a 32 obviamente hay un salto muy importante. Y yo voy a decir otra cosa, para mí la pobreza es mucho más. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace la medición el INDEC? Esta Ese medición. es el punto clave. La está haciendo de la siguiente manera, está tomando los planes sociales, está tomando el ingreso que tienen las familias a través de lo que son los ingresos que el Estado les hace generar. Entonces, si vos sacás la asistencia del Estado, la situación de pobreza es mucho más dramática. Es decir, hay muchos más pobres en la Argentina. Digo, para tomar en cuenta... La mitad del país es pobre. Probablemente esté cerca del 50% el nivel de pobreza en la Argentina. Es tremendo. Entonces, esto que demuestra dos cosas. Primero, la necesidad de una asistencia por parte del Estado, sin ninguna duda. Y lo otro que me parece que hay que marcar también es la necesidad de generar trabajo. Porque es uno de los ordenadores sociales. Bueno, tal vez sea claro, uno de los sí. puntos más preocupantes, Sí. Julián, porque lo escuchaba el gato y hablaba de, bueno, esta especie de aceptación, ¿no? Yo digo, vino acompañado Pero de ¿sabes por la qué? falta de un plan o de una No intención, hay. porque cuando se le preguntó ayer No al hay. presidente, él no habló concretamente de, Porque bueno, no lo ahora el tienen. objetivo es bajar de... No o sea, lo mirando tienen. de ahora Es en decir, adelante. hizo digo, ¿no? bien el Buscando una gobierno, solución. hizo bien el gobierno en sostener la asistencia universal por hijo y ampliarla. En sostener, eso lo tiene que admitir el gobierno, no es producto de la pesada herencia.
Eso es producto también de una dirigencia política que reaccionó en su momento a tiempo, porque varios partidos políticos tenían la asistencia universal por hijo. En su momento el gobierno lo tomó y lo puso en marcha. Macri lo mantuvo. Como dice Julián, se aumentaron ahora, y creo que un 30% de planes sociales, aumentaron en un 10% los planes sociales. Y los comedores. Y ahora están los comedores que vienen. Cáritas, que hace mucho esfuerzo. Los merenderos que ahí, y yo esto para ver que nosotros manejamos datos objetivos de la realidad. Ahí lo vengo diciendo, hace un mes y medio yo lo vengo comentando acá. Ahí hubo una buena... Ahí la que actuó antes de tiempo, antes que el gobierno nacional, fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que se dio cuenta antes que el gobierno nacional, rápidamente se dio cuenta, y fue a pedirle auxilio a los grupos sociales, a las organizaciones sociales que están en el día a día. Y en forma conjunta abrieron 600 merenderos en la provincia de Buenos Aires, en forma conjunta. Pero el gobierno a nivel nacional esto no lo ha visto. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, es una ministra ausente en la Argentina de hoy. No se habla de ella. Se la ve para los timbreos. Pero también hay una realidad, ¿no? Hay que generar puestos de empleo, hay que federalizar el país. La pregunta es, ¿cómo? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lo haces? Porque la clave está en cómo se hace. Bueno, a ver, hecho, sin ferrocarril el transporte es carísimo. El ministro de Transporte dijo que el transporte del futuro es el camión, cuando todo el mundo sabe que es el barco o es el tren. Entonces digo, ¿de qué manera lo haces para que no todo quede en el conurbano? Fíjate, Antonio, este dato que estamos viendo del norte argentino, más pobre. En el norte argentino hay un plan que ahora mismo se está diciendo que lo tiene a cargo Cano, el Belgrano Norte, el plan Belgrano. Bueno, no aparece el presupuesto, no se hizo nada. No se habló más. Nada. Entonces, que no nos vendan marketing, que vendan acciones. En el norte argentino tenés en Jujuy un gobernador aliado del gobierno nacional, Gerardo Morales. ¿Qué hace Morales para que descienda en lugar de perseguir dirigentes políticos como hace Morales en la provincia de Jujuy? Tenés a Urtubey, aliado del gobierno nacional, en una provincia donde tiene muchos todavía registros de pobreza. Es un aliado del gobierno nacional. ¿Y qué hace Urtubey? Pero que tiene solamente bodegas y campo, negro. O sea, no hay empresas. Después también está Formosa, ¿eh? Claro, el grado de desarrollo es muy inferior en el norte del país. Y es muy básico. Que son las estructuras de o sea, no hay empresas, hay muy pocas empresas. Los estados provinciales. Y el dato más preocupante, elefanteas o los comercios. Y el dato más preocupante, ¿saben cuál es? El de la pobreza entre 0 a 14 años. Porque ahí estás condenando a una generación a no comer, a formarte mal y a que crezcan ya con una cultura de la pobreza, lamentablemente. Bueno, entonces ahí está. Es que además el porcentaje es altísimo, Gato, es altísimo, casi el 50%. Es una impactante barbaridad. la cifra, más allá de que expliquemos. Bueno, hay razones, más cerca de 50 que 40. Es más grave. Entonces, esto, a ver, cuando hoy por hoy tenés dirigentes políticos que lo único que le interesa en la Argentina es perseguir funcionarios y llevarlos a la justicia, que está bien que se ocupe la justicia, hoy por hoy cada vez más necesitas la presencia de la política en grande, porque esto es un mensaje para todos los políticos. En lugar de tanto chamullo, tienen que ir a resolver esta pobreza estructural. Bueno, para hacer un gran acuerdo nacional para todos. Un garante. Ahora hay una realidad. Para hacer un gran acuerdo nacional necesitas un garante. Pero hay que hacer un acuerdo nacional estilo la Moncloa de verdad. Hay que sentarse y decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, en su momento la Iglesia impulsó el diálogo social en la Argentina cuando la Argentina estaba devastada después de... Y terminó peor, con De la Rúa. No. Ahí lo convocó, yo me acuerdo. Cuando terminó la Argentina devastada por De la Rúa y Domingo Felipe Cavallo, ahí la Iglesia hizo un muy buen acuerdo. Que si De la Rúa hubiera escuchado, hubiera hasta salvado su gobierno. Pero ¿sabés qué decía De la Rúa cuando lo invitaban a esas reuniones? Y le decían, se degrada la situación económica, cambie el plan económico, están conspirando contra mí. Sí, bueno, y así le fue. Y así le fue. Por la necedad de los dirigentes políticos de la Argentina. Cuando se lo convocaban, cuando habían logrado reunir, eso que vos decís, en torno a la mesa del diálogo social, a todos los sectores, fue una cosa inédita, ¿eh? Me estoy acordando yo, principio de diciembre del año 2001.
fue de la Rúa a una reunión y dijo, están conspirando. De acuerdo. No, le estaban dejando servido en bandeja una solución. Entonces, es la necesidad de la dirigencia política de la Argentina. Gato, tenemos una imagen de lo que, bueno, es una de las noticias del día de hoy, el encuentro de la CGT con los ministros de gobierno, el ministro Triaca, el ministro de Producción también en el día de hoy, Francisco Cabrera, y el ministro Pratgay. Allí estamos viendo lo que es la mesa del encuentro que se está dando en estos momentos. En este mismo momento, está ahí Mario Quintana, está también, viene Mario Quintana, Pratgay, está Triaca, Moyano está de espaldas, está con remera Cabrera y blanca. Frigerio. ¿Por qué está Quintana? Porque es el que puede garantizar un acuerdo. Exactamente, hay que decirlo. eso es una mesa Quintana es como un poco el delegado del presidente, porque el gobierno tiene miedo que se le suelte la cadena a Pratgay y les mande otra frase al estilo cuiden muchachos el laburo y no vengan a pedirme paritaria, o cuiden la grasa sobrante o militante, como dijo. Entonces Quintana es el que garantiza un poco la posibilidad de llegar a un acuerdo a esta CGT que está busca un acuerdo. De espalda está Pablo Moyano primero, después hay otro dirigente y ahí aparece Schmidt, está Daer y Acuña ya en el fondo. Déjame recordar, Julián, que Pablo Moyano, y por eso yo lo resaltaba, es el que dijo, esta reunión no va a servir para nada, nosotros vamos por una cuestión de formas, No, Pablo Moyano, pero no se va a llegar a ningún acuerdo. Pablo Moyano es el más duro de todos. Pablo Moyano es el más duro. La cúpula de la actual CGT está evitando el paro nacional y Pablo Moyano, junto a gremios como Palazzo, como las CTA o como otros gremios, dicen hay que ir al paro nacional, ¿no? La CGT... Yo no sé si hoy salía el paro nacional tampoco. No. Acá el problema de fondo es una cuestión... Acá hay una cuestión que hay que buscar la manera de generar puestos de trabajo en la Argentina. Ya sé, Pablo, ya sé, Antonio. Pero tal vez el gobierno necesite cuota. La verdad, el gobierno, este gobierno... históricamente todos los despidos. Pero no empecé con la historia. Pedraza de los ferroviarios, bueno. El escano de los despidos de Luz y Fuerza, Gato, a ver, es lo mismo. Ya sé, sí. ¿Qué te cambia? Pero ¿sabés qué? Este gobierno está acostumbrado que se tiene que golpear con la realidad. No. Cuando todos los sectores le decían que el tarifazo, hasta sus propios aliados, Carrió y los radicales le decían, se van a chocar contra la pared, el gobierno siguió adelante y se chocó contra la pared. Entonces, tal vez un paro los haga reaccionar. No, yo no coincido, ahí no coincido. Me parece que la situación es muy delicada y lo que te dicen los referentes sindicales, lo dicen en off the record por una cuestión de responsabilidad, me parece, es que ellos no pueden ir a un paro en una situación donde el mercado de empleo está tan debilitado como está ahora, que tienen que negociar las mejoras, pero no tienen que ir a esa medida porque en general lo que dicen es que pueden dejar al borde del despido o a un borde de una situación mucho más complicada a muchas personas que tienen hoy trabajo. Pero si se despide gente igual, Julián, hablábamos de Chaco. Pero escúchame, Julián, firmaron un acuerdo. El presidente de la Nación firmó un acuerdo con los principales empresarios de la Argentina. No se está siguiendo, ya lo sabemos. El acuerdo no se está cumpliendo. ¿Nunca se cumplió? ¿Para qué firmaron eso? ¿Nunca se cumplió? Nunca se cumplió. Entonces, ¿sabés qué? No. Porque nunca se iba a cumplir. Estoy totalmente en desacuerdo con ustedes. Le están dando tiempo para que sigan profundizando políticas que cada vez perjudican más. Para mí me parece que el gobierno no tiene margen. ¿Cuánto cayó el consumo en este último mes? 7%. Más. 7,4%. Más, 8 y pico. No, agosto. El último dato está bien en los diarios. 7% es tremendo lo que ha caído el consumo en la Argentina. Eso te está hablando de una parálisis de la economía y de cómo la gente ha cambiado hábitos de consumo, no consumen en muchos sectores. Entonces, le están dando changüí al gobierno para que siga profundizando las políticas. El gobierno no quiere el acuerdo. Pero tiene que hacerlo, el gobierno no quiere el acuerdo. El gobierno lo prometió en diciembre. Tiene cerradas las puertas, Jorge Gustavo. Triaca no había asumido como ministro, estuvo en minuto 1 y dijo, vamos en enero a firmar un acuerdo con todos. Nunca lo hizo. El presidente Macri tiene que sacarse de encima todos estos charlatanes de feria que dicen cualquier pavada como que estamos aprendiendo, por ejemplo, como ese Marcos Peña, vive aprendiendo y aprendiendo. No, ¿qué es sincericidio? ¿Y qué? ¿Vos sos el conejito de India? No, pero por eso digo. Pero aprendé en tu casa. Para mí es tremendo. Para mí es gravísimo. Para mí lo que dijo ayer Marcos Peña otra vez es gravísimo. Cocoso, en esta liviandad. Por eso yo vuelvo al punto de partida. Ahora que el relato que el gobierno arma y el marketing no te diga que está bien tener pobres, porque hoy te van a vender eso. Acordate porque te están diciendo, ayer te lo reiteran ahora, bueno, con el tarifazo aprendimos, estamos aprendiendo. Yo le quiero preguntar a los CEOs que tiene el gobierno, ¿qué le dirían ellos en una empresa privada si alguno le hace cometer
un error Lo echan, garrafal, lo echan. les hace perder guita Obviamente. y la Lo respuesta es, estamos de acuerdo. aprendiendo, che, el mes Bueno, que viene te voy a también lo dijo solucionar. Aranguren. ¿Qué les dice? Creíamos que este era el camino y dimos un paso atrás. Pero flaco, ya diste el paso. O sea, hacete cargo, es el Estado argentino. Aparte, Ahora No se solo hacen no cargo. pueden, ¿eh? La Ahora cosa solo se no se encarga. puede, ¿eh? Porque lo que dijo el presidente ayer cuando dice acepto que me juzguen a partir del día de hoy es no hacerse cargo De de los 11 meses. 9 meses de Mauricio Macri aplicando políticas Más. que perjudicaron Gustavo, desde directamente a lo más. diciembre, es más. Bueno, la concepción del gobierno en ese sentido me parece que por lo menos de mínimo hay que traerla a la mesa, que es la siguiente. Lo que dice el gobierno es, yo tenía que tomar determinado tipo de decisiones para encauzar algo que estaba fuera de cauce, que era la economía. La economía directamente hacía 4 años, 5 con pero que no generaba empleo. Pero nadie te No, apuraba. el dato de la No, nadie te apuraba. Pero Pero nadie se apuraba. Que no es verdad, si no lo sacamos de que se había contexto, generado... Pero no, que nadie lo apuraba al no gobierno. repitas el verso No del estoy repitiendo, gobierno, no, pero digo, no, Julián. bueno, pero por estime. favor, Pero vos le creés el dato del INDEC, pero, a ver, 2,1% creció la economía el año pasado. Está bien, perfecto. Y ahora está cayendo, Perdón, vos está cayendo la economía. Abrís un Déjalo comentario felicitando Al el dato dar la del realidad, INDEC. sí. Ahora, cuando vamos hacia atrás no sirve, digamos, sí tiene que servir. 2,1% de crecimiento de la economía el No, año no, pero pasado. no mezclemos, hablemos de pobreza, por ejemplo. 2,1% Del año 2011 el en INDEC lo adelante dijo la Argentina. tenés pobreza. Del año 2011 en adelante tenés crecimiento de la pobreza, al orden del 29% en el 2015. Y ahora lo tenés Este en el gobierno la 33%. profundizó. Entonces, Perfecto. algo está mal en lo que ¿Qué hace te el di- gobierno. Bueno, pero a ver, algo está mal también, antes también estaba mal. Pero vos tenías un una problema en la inflación que economía, venía- pero- no, vos pero tenías claro, una ¿cómo que no? inflación. Tenías un problema de no tenías empleo, una tenías un problema de déficit, Perdón, tenías un Julián, problema de- vamos a hablar en Pero- serio. pero estamos hablando en porque vos sos serio. un profesional que Y te sí, respeto. pero por eso En también te traigo los diciembre no elementos. tenías recesión. En diciembre No, del bueno. 2015 no había recesión, recesión arrancó en la a economía mediados del año como está pasado. ahora. No, bueno, pero pero no es por así. favor, Pero la anda a recesión arrancó a preguntarle a mediados del cualquier año pasado. persona si en diciembre se iba a cuidar cuando iba a comprar al supermercado. La recesión no arranca... ¿Cómo se cuida ahora y como ahora? Perdón, pero- en diciembre, ¿cuánto habían caído las ventas La en los recesión no supermercados? arranca de un momento a otro, la recesión se Pero ¿cuánto? genera en un contexto... Bueno, en todo caso lo donde se tiene que dar. profundizó 100% este Pero gobierno. están los datos, por suerte podemos discutir datos que antes no podíamos, hoy los podemos discutir afortunadamente, y lo ves perfecto. A mediados del año pasado arranca la recesión. Hacé una encuesta el hoy en la sector del calle a empleo, ver en el cómo era la sector situación industrial, y a de partir los de ahí- laburantes el Pero, año a ver, pasado y respecto Gustavo, a este. ordenemos un poco. A ver, pero Hacé Juli, una encuesta en la ¿alguien lo calle. apuraba al gobierno que tomara tan rápido las medidas? No, pero por eso Debieron digo- haber esperado un poco, Bueno, estudiado yo- mal la situación. quería completar la idea que era esto. El gobierno tuvo que tomar algunas decisiones. Dice el gobierno que las tuvo que tomar. Para mí sí, efectivamente las tenía que tomar porque si no íbamos a una crisis mucho más dramática. Una crisis parecida a la del 2001 en algún contexto. Si vos lo dejabas avanzar 5 meses más, tenías un problema realmente, tenías un golpe de mercado, un golpe en el tipo de cambio y el dólar yo no sé a dónde se iba a ir. Afortunadamente tomaron decisiones. Que les costó, les costó. ¿Lo hicieron mal? En muchos aspectos sí. Bueno, pero Digamos. hace falta... Y vos la digo, gente tenía que pagarlo, obviamente que no. Digo, yo Y acá no bueno, estoy entonces- defendiendo nada. entonces Ahora, lo que te- cuando... por ¿Por eso qué lo digo- tiene que pagar un sector de la población y no los más pudientes? Pero está bien, pero digamos, presentar, ¿Por qué, pero ¿por presentar qué la los pobreza beneficios como un fenómeno fueron reciente? para el sector No, más no. pudiente de la Yo ahí economía coincido. y no fueron La para pobreza los no es menores? un- La no es un pobreza en fenómeno Argentina no reciente. es un fenómeno No. reciente. Ahí Julián, estoy lo que de acuerdo pasa es con que vos. detrás de esto también está la sospecha de que en realidad no sea un error, sino que sea una intención concreta, como decía el gato hace instantes, de que haya. De Bueno, hecho, ayer ya el desde la presidente lo campaña dijo, se hablaba de que es eso el iba a punto de pasar. equilibrio, dijo el presidente. Bueno, yo ayer. de que ahí iba a comparto con vos. de que se Para iba a mí el punto incrementar la de equilibrio cantidad es de el arranque del gobierno desocupados. terminó, digamos. Es decir, los primeros meses de gestión tienen que contar. Sí. Digamos, o sea, vos no podés poner como tu vara este contexto. Es Te una estoy locura. diciendo cómo pensaba el gobierno. El gobierno piensa, yo hice las 3 decisiones, tomé las 3 decisiones en materia económica que, entre comillas, normalizaron la economía. ¿Eso que generó? Recesión, desempleo, ¿estamos de acuerdo? Generó Porque pobreza, generó yo pobreza. Ahora, hacía comparto lo que falta. dice. Bueno, yo comparto acá lo que dice José Urtubey. Vuelvo a nombrarlo. Un empresario que desde marzo está diciendo que el gobierno erró el diagnóstico. Bueno, totalmente. Que erró el diagnóstico y que tomó políticas equivocadas. Lo dice una persona que no es del kirchnerismo, que no es del PJ, que es un empresario reconocido y uno de los más escuchados dentro de la UIA. Y que desde marzo viene diciendo, el gobierno erró el diagnóstico. Vuelvo siempre al mismo ejemplo, aunque después mucha gente por ahí, fanáticos, se enojen. Duhalde, cuando asumió y recibió, eso sí que era pesada herencia. ¿Cómo? Olvídate. No tenían ni para el papel higiénico en los ministerios. Es Lo verdad, cuenta Duhalde. había un peso. Ni un centavo en la caja. Tuvieron que hacer una reingeniería urgente para ir a salvar a los... ¿Qué hizo Duhalde para el primer momento? ¿Qué dijo? A ver cómo ajustamos. No,
Lo mismo después hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner cuando llegó, que dijo, ¿vamos a pedirle un perdón al fondo como hacían todos los ministros de Economía? No, dijo, se toman decisiones políticas para salvar a los que más sufren. Saquemos a los que más sufren, después veamos cómo hace el ajuste. Esas fueron decisiones políticas bien tomadas por Duhalde y después que siguió Néstor Kirchner. Perfecto. Desde la política, primero dijeron, ¿cómo hacemos para salvar a millones y millones de personas que se cayeron? Porque no se apuraron. Y después vemos cómo ajustamos. Porque no se apuraron. Bueno. No, Antonio, pero porque estaban dando... Acá el gobierno... no puedes comparar la crisis 2001 con esto. La situación... La situación en era diciembre, la situación que recibieron en diciembre era oro puro al lado de la del 2003. ¿En qué era distinta, Julián? ¿En qué era mejor? Perdóname, Dani, un minuto. Lo que hizo el gobierno fue pagar rápidamente el apoyo del campo y de los sectores más beneficiados que lo llevaron al poder. Pagó rápidamente ahí y dijo, muchachos, cumplí con ustedes que me ayudaron a crear todo el clima y llegar al gobierno. Por eso debe haber esperado. Y después veo cómo arreglo los demás. Julián, pero ¿por qué decís que era mejor? Porque claramente para todos nosotros el 2001 era una situación mucho más grave y mucho más caótica. Que era mejor en los años que siguieron, porque en el contexto en el que se daba, la Argentina tenía muchísimas fábricas que lamentablemente habían cerrado y otras que estaban de alguna manera subproduciendo, tenían una capacidad instalada, es decir, habían hecho las inversiones y no trabajaban. Cuando el país empezó a regenerar económicamente, con determinadas condiciones, todo eso que hizo, bueno, que pudieras volcar rápidamente producción a la calle, es decir, tomabas empleados, podías vender, en ese contexto la soja había subido muchísimo también, ayudó mucho, la verdad. Digo, sí. No hay más que... La santa soja ayudó mucho. Bueno, la soja ayudó muchísimo. Está bien, pero había ayudó. Decisión política. Estamos de acuerdo, yo no estoy... De hecho, yo fui el primero que destacó hoy el papel de Néstor Kirchner. Voy siempre a esto. ¿Te acordás lo primero que hacían los ministros de Economía cuando juraban al cargo? Sí, ¿qué era lo que hacían? Un paquete de medidas. No, además del paquete de medidas. Lo primero que hacían un paquete de medidas. Miraban al norte. Tenemos que ir a pedir al fondo perdón, un waiver, al fondo. Lo primero que te decían, te seguías endeudando, te seguías recibiendo política de ajuste. Cambió la lógica a partir de Duhalde, Kirchner y dijeron, basta, acá, incluso hoy, cuando hace autocrítica de la Rúa, dice, y la verdad que debo decir, me equivoqué con los ministros de Economía que nombré y con las políticas económicas que aplicamos. Tarde, Pío Golondrina. Ya sé que tarde. Pío Golondrina. Porque faltó, casa, que no opine más. Faltó decisión política. Había que tomar decisiones políticas fuertes. Y este gobierno está haciendo mucho de lo que se hacía antiguamente. Por eso mirar a Estados Unidos, Gato, comprarse... Pero Gato, por eso hay que preguntarse, ¿para qué tomar decisiones apresuradas? Escuché lo de Pepe Mujica, es tremendo. Sí, tiene razón. Lo que Pepe Mujica le dice a Brasil y a Macri. A Brasil y a Macri. Están volviendo a mirar al norte. Muchachos, no pierdan de vista lo que hay que hacer en este mundo. Les dijo Pepe Mujica. Lo que pasa es que para mí toman decisiones muy apresuradas. Y es como, lo decía Marcos Peña, prueba y error. Puro acá, me equivoqué, cambio, lo peor es que lo dicen con tanta soltura. Bueno, en otro país le cuesta el cargo. Bueno, sí. En otro país le cuesta el cargo. Si en la campaña no se sabía que iba a haber un ajuste. Sí. De hecho, fue una de las preguntas del debate presidencial. A ver, yo lo que me pregunto es ¿dónde estuvo el error? Si en la campaña ya se sabía que iba a haber un ajuste, que el ajuste lo iban a pagar probablemente aquellos que menos tienen a través de tarifas de luz y estas cuestiones. Bueno, pero por eso digo, entonces no sigamos hablando, reforzando la idea del error. Tal vez fueron las dos cosas. No, fue error sin ninguna duda. En algunas cuestiones, la primera decisión que se toma es la de la devaluación. En un contexto donde el país tenía dos mercados cambiarios, cuatro tipos de dólar. La verdad que no es viable, es decir, no se sostiene en el tiempo. Eso te genera una situación realmente muy complicada. El gobierno lo desactivó. ¿Cómo lo desactivó? La verdad que lo desactivó con una devaluación en el medio. Una devaluación que, ¿qué hacía? Empataba el tipo de cambio con el que tenías en la calle. Fuerte. Con el que pagaba la gente en la calle. Pero fue muy fuerte. Fue muy fuerte, sí, perfecto, pero lo tenías en los hechos prácticamente. Pero destruiste la economía. Destruiste el laburo. El error del gobierno fue que eso generó una inflación que ellos estimaban que no iba a generar. Y una destrucción del salario. Lo destruyeron. A partir de ahí la inflación lo que hizo fue, obviamente te erosionó el poder adquisitivo del salario. Oye, cobraba antes 10.000, hoy necesita para vivir. Claro, 20 pero yo digo, de de mínima, tomemos cuál era el escenario y cuáles fueron los errores del gobierno. Pero tenemos que tomar cuál era el escenario, porque si no, pero hacías paulatino. Pero hacías un 9-1 estático. ¿Cómo hizo? A ver, si se pudo hacer. Pero Antonio, pero estabas en una situación donde... Pero eso dicen los economistas. Pero si no tenías ni dólares en el Banco Central. Pero eso es verso, había dólares. ¿Cómo?
Pero ¿cómo va a haber Pero dólares? preguntar al mismo Redrado, Pero había si 20 y tenías pico mil dólares millones para de dólares. financiar 4 meses de importaciones y después te quedabas sin un centavo y eso te iba a generar una crisis. Y no hubieras Pero si en importado. Argentina las crisis financieras terminaron en crisis sociales. O sea, la Argentina no es un país donde vos podés tener una crisis financiera Pero vos te pensás- y vos podés aislar a la pero gente vos como te en pe- Europa. Acá no pero es vos Europa. te pensás que esto no termina una crisis Sí, financiera. pero la que hubiéramos tenido hubiera sido muy importante y mucho mayor. Pero vos te pensás que si vos aumentás la pobreza como estás aumentando, no tenés una crisis social mucho más profunda. El gobierno tiene errores y digo, pero gravísimos. Pero tiene O errores. estás atacando a la gente que menos tiene. El error de la devaluación pasando a precios es muy importante, sin ninguna duda. Fijabas 9 a 1 el la error política de y si tratar se van a endeudar de igual, meter por un favor. tarifazo a los servicios públicos en un contexto como este, con caída del consumo, también es un error de tiempo, sin Destruiste ninguna las duda. pymes, destruyeron las pymes. Es perfecto. Beneficiaron al está campo, a clarísimo. las mineras. Está perfecto. Digo, ¿Para qué le sacaste la retención a las mineras, al oro? Explícame tienen errores. Lo que no podemos hacer es sacar de contexto entiendo, la verdad. el momento en el cual el gobierno toma en cuenta las decisiones. Es decir, ¿cómo toma en cuenta el gobierno? Y bueno, lo que dice es, mirá, tengo una situación que es de inestabilidad fuerte, tengo hace 4 años que no se crean empleos y los tiene que crear el Estado. Lo que quiso hacer es otro plan. Digo, el Estado no podía seguir contratando Y gente. le El explotó plan por de el los aire. 90. Le explotó. El plan 90. Le explotó por el aire. plan de los No, 90. Pero si vos Le- si el lees los plan libros de de los historia, 90. en el 90 explotó por el aire. Es decir, no, los argentinos no aprendemos En de los 90 errores había del otras pasado. cosas y en los 90 se abrieron indiscriminadamente las importaciones. Ahora también. No. Ahora no es- también. No, no es así. Ahora también. Pero están cerrando las Todos los textiles. sectores están diciendo Tan que se complicado, están de abriendo y verdad. que de todas partes No, están las entrando importaciones productos. no están abriendo en forma indiscriminada y de hecho me parece que directamente ya en el mes pasado y este mes ni siquiera entraron importaciones, al menos no demasiadas. Bueno, se habrán dado cuenta que era No, perjudicial. lo que pasó fue que, recuerdan ustedes, las declaraciones juradas quedaron Sí. en la aduana, que se presentaban, el gobierno anterior las firmaba, les daba el ok, pero no Que eran las licencias ejecutaba. automáticas y ahora son las CIMI. Es justo decir que ayer en Chaco nosotros cuando hablábamos con uno de los hombres que estaba movilizado a Casa de Gobierno, lo que nos decía era que el problema que ellos estaban teniendo ahí puntualmente y en esa textil no tenía que ver con importaciones, sino con robotización, ¿te Pero acordás? es lo que estamos, en ese es caso lo que hay que discutir. puntualmente. Vos sabías que te voy a dar una... No, digo, reforzando lo que está diciendo Julián, que Vos por lo sabés que menos se en van a ese tra- caso es posible, Vos sabés que yo los los números no los barcos- tengo y puede ser verdad. ¿Vos sabés que los barcos van a dejar de tener capitanes porque son drones Pero ahora? esos son desafíos de todas Bueno. las economías, Antonio, digo, no solo Una la locura. Argentina, de todas las economías que incorporan tecnología. bueno, y el desafío de quien gobierna es tratar de generar un esquema económico que permita tener empleo en otros sectores. Claro, Digo. ver qué ¿cómo? haces con esa ¿Dónde? otra gente. Lo que pasa es que, a ver, ¿Qué haces con la gente? Yo quiero decir, a ver, con respecto a esto, digamos, 170 tipos los cambia una máquina. en toda la charla o en todo este debate lo que existe, por lo menos en forma implícita, es la sensación de que el Estado tiene recursos suficientes para hacer todo. La verdad es que el Estado argentino, por lo menos si vos le sacás una foto en este contexto, no solo no tiene, sino que además tiene que endeudarse para completar los gastos que tiene. Pero Julián, eso lo hemos discutido 100 veces. Por eso digo. No, nadie cree que el Estado tiene No, eso es recursos para eso es todo. un objetivo Lo que de estamos diciendo es que gobierno. se direcciona hacia un sector que no es el que más los necesita. Ahí y ahí está yo- la ahí no gravedad estoy de acuerdo, de la Julián. decisión. Pero, ¿por qué Ahí lo hay una traigo? ¿Por qué política de endeudamiento. Ahí volvemos a los 90. El gobierno ha tomado la decisión de políticamente endeudarse. Y se está endeudando y se está endeudando a pasos acelerados. Y no está endeudándose con fines sociales. No, pero, No está endeudándose con fines sociales. Estoy diciendo que el gobierno cambió la forma de financiarse. Dejó de emitir el Banco Central para no generar inflación y bajar la inflación. Ahora, del otro lado, lo que dice es, me tengo que endeudar. Y le estás dando mucho al sector financiero. Bueno. Hay mucho de inversión especulativa financiera en la Argentina de hoy. No, Te lo dicen en la propia City. Lo- En la City en este momento no hay desocupación. No, eso es un plan- Es un holgorio diario en la City. Están buscando bajar la inflación. Aquella famosa frase de Juan Carlos Pugliese, las 40 manzanas que rodean la Casa Rosada, están de holgorio permanente. ¿Por qué? Porque es todo especulación financiera. Pero no la está. única inversión financiera especulativa. Hoy, mañana salen. No, especulación Chau. había cuando había dólar blue y todo el mundo. Y ahora también hay especulación financiera Ahí porque en la también había City están de especulación. holgorio permanente. No, lo que hay son tasas altas porque lo que se Bueno, busca es ¿y? bajar la inflación. ¿Y? Bueno, Ah. pero a ver, digo, pero la Y inflación el no es Estado un que se invento endeuda a reciente. paso agigantado, el Estado que se endeuda, porque hasta los más... lo dice, perdón, lo dice el amigo, ¿cómo es el economista? Broda. Broda critica a Macri por el endeudamiento que tienen. José Luis Esper critica por eso a Macri. No lo dice Gustavo Silvestre, que no sé nada de economía. Entonces, ahí sí hay una política direccionada. Vuelven para endeudarse. Bueno, pero también tuvo sentido sacar la retención a la soja, al oro, a todo lo que hicieron. ¿No? ¿Para qué se hizo? No, es inexplicable. Yo creo que hay errores de gestión.
Pero yo lo que propongo es la discusión integral, es decir, bueno, ¿por qué se dieron esos errores de gestión? Porque evidentemente ellos tenían un diagnóstico. Ese diagnóstico yo creo que en mitad estaba No, yo acertado no creo y que, en gran medida yo también creo estaba que errado. tenían muy claro lo que había que hacer desde el No, principio. ningún gobierno Favorecer a los sectores No. que le habían dado el triunfo, que le habían permitido, cash, cobraron rápidamente, a todos esos, y se olvidaron de los sectores No, más que vos- desposeídos. es que como el Que Estado tengo no tiene- miedo, ojalá me equivoque hoy, de que los incorporen como una parte más del panorama actual del relato macrista. Yo creo que el gobierno tuvo una visión que hay que vigilarlos, obviamente, tienen que estar obviamente controlados, pero lo que digo, el gobierno que buscó sacarle presión impositiva, sacarle impuestos a los sectores que generan en la Argentina, que generan recursos. ¿Por qué? Porque la verdad es que después el Estado tiene que distribuirlos, pero el Estado no te los genera. Digo, vos tenés que tratar de que haya más empresas en la Argentina, no menos. Y tenés que tratar de que haya más recaudación impositiva, no menos. Y la realidad es que el campo, como lo que se utilizaba el campo era con un impuesto adicional para que termine financiando otros sectores, el sector de la industria. Bueno, lo que se hace es se le baja los impuestos al campo. ¿Para qué? Para que genere más. Tienen que generar más. Pero bueno, evidentemente... Hoy te están diciendo gente, esta noche vamos a tener al intendente de Peguajó, lo vamos a invitar, invitamos especialmente. El intendente de Peguajó va a estar esta noche presente en Minuto 1, le vamos a preguntar eso. Él tiene otra visión. En un sector muy fuerte de la provincia de Buenos Aires ligado al agro. Sí, obviamente, Peguajó, a ver si le derrama a la comunidad de Peguajó lo que está ganando el agro. Se lo vamos a preguntar esta noche. Bueno, no me quiero ir sin, ¿me permite? Por favor. Algo que para mí ha sido tremendo también del día de ayer. Lo que dijo Moldes, el fiscal de Cámara Moldes. Para mí, el fiscal Moldes debería irse. Bueno, no, pero es muy grave lo que dijo, porque ¿sabés qué? Se le saltó la chaveta. Moldes, que viene de la política, no nos olvidemos. Acá, sí. Moldes, que viene de la política, no nos olvidemos. Estoy acá. Acá está, acá estoy. Moldes, que viene de la política, no nos olvidemos, y que fue funcionario político de José Luis Manzano. ¿Te acordarás, Antonio? Sí, y acordate que fue quien secretario encabezó la de marcha, población. siendo fiscal, encabezó la marcha al margen de pidiendo eso. justicia. Pero al margen de eso. Al margen de Es eso, un digamos. fiscal. Está bien, pero era un fiscal el que había muerto. Moldes viene de la política, como Bonadío viene de la política. Moldes estuvo con José Luis Manzano en el Ministerio del Interior en épocas de Menem. Y ayer se le saltó la chaveta, mal, a Moldes, mal, porque es un fiscal de la nación, no es un fiscal partidario. No es un fiscal partidario. Ayer con esta frase tremenda que dijo, que yo quiero saber qué reacción tiene hoy el Poder Judicial. Yo quiero saber qué reacción tiene el Poder Judicial, que dijo que hay que ir a desratizarlos y hay que, otra frase, otra palabra. Desratizar, pero lo dijo por No, desratizar y... Y que no merecen el honor de ser llamados Otra jueces. dijo, otra muchos. cosa, desratizar y desinfectar el Poder Judicial. Dijo, hay que desratizar y desinfectar el Poder Judicial. El cual él forma parte. Dijo, él forma parte, pero después aclaró, no me refiero a los fiscales, me refiero a los jueces. Así que yo quiero ver hoy los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué van a decir de Moldes? La procuradora Gil Carbó, ¿qué va a decir de Moldes? Los jueces federales, ¿qué van a decir? ¿Sabés qué? Los camaristas. Adelanto algo. Mañana el abogado Alejandro Rúa lo va a impugnar en todas las causas que tiene Moldes por animosidad, porque en algunas cosas a veces estas declaraciones son buenas, porque está demostrando, como en su momento Bonadío, que no persiguen un objetivo de justicia, sino de venganza. Porque ayer lo dijo con todas las letras. Ayer dijo, se despachó contra todo y habló de la expresidenta Cristina Kirchner. Y entonces demostró la animosidad política que Moldes tiene, por eso fue una declaración política, se olvidó de su faz judicial, fue una declaración política, se le saltó la chaveta fuerte y lo van a recusar por animosidad, porque demostró la animosidad que tiene contra la expresidenta Cristina Kirchner, que la quieren ver presa como sea, que no les importan las pruebas, la quieren ver presa como sea. Ese es el peligro del Poder Judicial, cuando la venganza gana a estas personas. Y aparte, Gato, Lo demostró ayer Moldes. Pero aparte, Gato, nadie tiene más poder que un juez porque de él depende tu libertad. Y bueno,
tiene más poder que cualquiera. Sí, además un fiscal como funcionario judicial también, si cree que hay alguien que no está actuando como corresponde, más que decirlo en los medios o a través de una solicitada, debe y sabe cuáles son los mecanismos, ¿no? No es para el único, demostrar no es el único que hay un juez o molde. fiscal que no está actuando como corresponde. No es el único molde que va con sed de venganza en la justicia argentina. Gato, tenemos que ir a la tanda Bueno, porque nos muchas matan. gracias. Está A matando ustedes. Mariano Torres. Gracias, Julián. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.